Dejamos ya a nuestra amiga Milagros Marcos, continuamos en Generación Euro y tengo mucho gusto en saludar a nuestro nuevo fichaje estrella de periodista digital y de Generación Euro, aunque es conocido sin duda de la práctica totalidad de vosotros, de nuestros amigos y espectadores, porque interviene mucho en otros medios amigos, como El Toro y en otros medios. Don Julián Salcedo, sea usted bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias, un honor tenerte aquí, Julián Salcedo, que además eres muy buen amigo de otro gran amigo de esta casa y colaboráis en muchas cosas de José Ramón Riera. Así es, claro, cómo no. Y yo ya sé, por José Ramón y por otros muchos amigos tuyos que vienen aquí, amigos míos, que si no vengo a este programa, pues no soy nadie. No me digas eso, hombre, no me fastidies, no me saques los colores. Es verdad que tenemos muchas visualizaciones, claro que muchas sí. más que muchos, que, en fin, tienen un empaque y un... Esto lo digo con cariño, porque perro, como decía el maestro García, no come carne de perro, pero nosotros, bueno, pues en nuestra modestia, pues sí, acumulamos cientos de miles de visualizaciones a la semana, ¿no? En el acumulado, tanto Alfonso Rojo, como un servidor de ustedes, como Josué, y otros formatos, como el de Bertrand, ¿no? Y Generación Euro, pues es uno de ellos. Y eso es lo que cuenta, Eurico. Eso es lo que cuenta. Si no te ven, da igual lo que digas. Sobre todo porque lo que queremos es proyectar y transmitir un mensaje, transmitir unas ideas, unos principios y unos valores, y en el caso de Generación Euro, pues información económica y análisis de la mayor calidad. Por eso tenemos a los mejores economistas. Tenemos a Julián, tenemos a Riera, tenemos todas las semanas a Daniel Lacalle, tenemos a John de Zulueta, presidente que lo fue y hoy presidente de honor del Círculo de Empresarios. En fin, la lista es interminable. Espero no defraudar. No vas a defraudar porque si vienen por aquí, pues hombre, algo tendremos, ¿no? Algo tendremos. Y además, en muchas ocasiones, cuando hay algún amigo al que enviamos un abrazo que hasta nos insulta un poquito, como decía uno de mis grandes maestros y referentes en política, al que conocí bien en sus últimos años, que era Manuel Fraga Iribarne, el rayo siempre cae sobre los árboles más altos. Con lo cual, si te insultan algo, como decía aquello, el hombre se mide por la calidad de sus enemigos. Que nos insulten. Que nos insulten. Mientras digamos cosas que interesen a los que ven este programa, que nos insulten. Que nos insulten, bien. Y después del autobombo, vamos al lío. Don Julián, ¿se cree usted el techo de gasto que presentó otra figura, la ministra María Jesús Montero y vicepresidenta cuarta ya del gobierno? La han ascendido en mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, 199.300 y pico, por redondear, 200.000 millones de pavos. Me decía ayer Daniel Lacalle que son unos presupuestos que no se creen ni ellos por 1000 razones, básicamente porque ni la estimación de gastos ni la estimación de ingresos es realista. Bueno, efectivamente, primero dos cosas. Sabemos que el techo de gasto que ha sido aprobado es una cifra política. Claro, has dicho la cifra, casi 200.000 millones, 199.120, si yo no estoy equivocado. 199.120, efectivamente. Pero bueno, cerca de 200.000, que solamente representa un crecimiento del 0,5 sobre el techo de gasto que se aprobó para los presupuestos de 2022. Por tanto, cualquiera que vea esa cifra, aunque pueda escandalizarle por lo abultada, casi 200.000 millones, y que constituye el récord de techo de gasto histórico en nuestro país, pero claro, el matiz de que solo haya crecido un 0,5 en previsiones, 0,5% sobre la cifra del año pasado, puede dar la sensación, transmitir la sensación, bueno, hay una cierta prudencia, ¿no? Pero no es verdad. No se han cumplido nunca, como el propio José Ramón, al que has aludido, tiene ocasión de en este programa tuyo decir cada vez que viene, las desviaciones son pavorosas, las que llevamos, ¿no? Entonces, claro, el papel lo aguanta todo. En este caso, los presupuestos generales del Estado, que deben de ser, además, sabemos los que hemos estudiado Hacienda Pública, la expresión económica de la política de un gobierno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se dice en la Hacienda Pública, se dice los presupuestos constituyen la expresión económica de la política económica de un gobierno. Bien, ¿por qué se pone esta cifra y no otra un poco superior, que sabiendo que se va a desviar? Pues porque hay que venderlo a Europa. Entonces, si analizamos, no conocemos, claro está, ¿no?, los presupuestos, porque no se han aprobado, pero sí que se tienen ya unas cuantas referencias, ¿no?, de qué va a ocurrir con los presupuestos de 2024, pues son los presupuestos que se presentan en Europa para no alarmar, ¿no? Y lo que sorprende es que Europa no esté alarmada ya con lo que está ocurriendo en España, me refiero económicamente, ¿no? Claro, nos estamos saltando, España se ha saltado
todos los niveles habidos y por haber. Por ejemplo, dicen nuestros gobernantes, ¿no? La ministra de Economía, especialmente ella, ¿no? Me voy a dirigir, es el gobierno en su conjunto y la responsabilidad, sabemos que un gobierno es un equipo y por tanto las responsabilidades, digamos, son colectivas, ¿verdad? No son individuales. Pero me voy a referir a ella, a nuestra ministra de Economía, todavía, Nadia Calviño, o también al ministro que lo fue, que lo es todavía, ¿no? No, que lo fue, de Seguridad Social, como José Luis Escrivá, porque son los más técnicos de este gobierno. Quiero decir, ambos son economistas de un prestigio acreditado y todos teníamos una cierta esperanza en que al dirigir estas dos áreas tan importantes, la de Economía y Transformación Digital, era ante la ministra Calviño, y la de Seguridad Social, sabemos que la Seguridad Social tiene un déficit tremendo y además es insostenible, se lo está diciendo la OCDE, se lo está diciendo la Comisión Europea, nadie se cree esta última, bueno, lo llaman reforma, no ha sido una reforma realmente lo que ha habido, sino ha sido un mero retoque a los tipos de cotización, no van a solucionar el problema de la Seguridad Social. Pero bueno, insisto en que decíamos, hombre, estos dos son dos técnicos acreditados, Calviño lo había aparentemente acreditado en Europa y Escrivá lo había acreditado en la IREF, ¿no? Bueno, pues hemos visto que tampoco. ¿Por qué? No quiero decir con esto que no sean buenos técnicos, tienen que serlos a la fuerza, que serlo a la fuerza. Pero es que han dejado de ser técnicos y se han convertido en políticos. Escriben al dictado de lo que les piden, ¿no? Ambos. Que la ministra de Economía defienda que la economía española va bien cuando el PIB, el crecimiento del PIB, no me refiero al interanual, claro, aquí todo el mundo utiliza, ya sabemos que los economistas somos capaces de manejar muy fácilmente los datos, ¿verdad? A nuestro favor, cuando nos interesa. Pero claro, el dato interanual al cierre del tercer trimestre de crecimiento del PIB de 2023 está en el 1,8%. Hombre, está muy cerquita de ese objetivo del 2,1 que dicen. Sí, pero es que en los 3 trimestres que van solo ha crecido el 1,3. Y por tanto, por mucho que crezca en el cuarto trimestre, el año pasado hay que recordar que creció 0,5%, 0,5, 0,6 va a quedar claramente por debajo del 9%. Del 2%. En cualquier caso, perdón, Eurico, ya terminó. En cualquier caso, nadie puede negar, nadie en su sano juicio y con conocimientos económicos, puede negar lo que es una realidad, y es que la economía española se está claramente desacelerando, ¿verdad? Es decir, respecto al crecimiento que tuvo el año pasado el PIB, el 4,4%, al menos eso dicen las estadísticas, muchos no nos los creemos. Tú has referido antes a Daniel Lacalle, a José Ramón Riera, seguro que te han dicho esto mismo aquí, que nadie se creyó ese crecimiento del PIB en 2022. Como manipulan, hemos hablado aquí muchísimas veces con Riera y con Lacalle de instituciones, bueno, pues con unos técnicos y un cuerpo absolutamente de élite, como el Instituto Nacional de Estadística, y siempre os prometo traer a Gregorio Izquierdo, al cual, bueno, pues tengo el gusto de haber coincidido con él algunas veces, pero tenemos muy buenos y grandes amigos comunes, que estuvo muchos años al frente de ese organismo. Y es muy prestigioso. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el INE? Os lo hemos contado aquí millones de veces. ¿Para qué? Para marranear los datos y para trastear las como hacen con las cifras del paro, los fijos discontinuos, que no son ni discontinuos, ni fijos, ni medio pensionistas, etcétera, etcétera. Sabemos que rectificaron, ¿verdad? El crecimiento del PIB del cuarto trimestre del 2022, casualmente al alza, una décima o 2 décimas, pero al alza. También el del primer trimestre de 2023. Por tanto, esto es lamentable porque lo primero que quiere un economista serio, es tener información fiable para poder analizarla y efectuar nuestras propias proyecciones. Pero claro, si la información que facilitan, al menos la información oficial, digamos, deja de ser confiable, pues es que es imposible hacer predicciones. Es falsa o está sesgada. Le iba a preguntar ahora a Julián por tipos de interés y por evolución económica, perspectivas para el próximo año, no solamente en España, sino desde el punto de vista global, pero por hacer un poco de coherencia en el análisis, y como hemos aludido a la Seguridad Social, a Escrivá, hay un problema gravísimo que seguimos teniendo, Julián, y he escuchado tus intervenciones en los últimos días, tanto en Telemadrid, como en El Toro, como en algún otro canal.
las pensiones, las pensiones. Yo, que a veces me acusan un poco de tremendista, es verdad que aquí hablas para todos, para técnicos, para gente que sabe, pero tampoco son técnicos ni catedráticos en la materia, y para el pueblo llano, que somos todos al final y que está deseosa de tener información veraz, fiable y de aprender. Yo aquí a veces me he puesto tremendista y he dicho, yo soy del año 70, por no sé si soy boomer, creo que soy boomer, ya pillo boomer, ¿no? Me hago siempre un lío con los boomer y los X y tal, y después los millennials, no sé qué tal. Bien. Es decir, a mí, en teoría, bueno, hoy en día esto de jubilarte, pues ya pues te vas y como yo soy de los que piensa que no voy a percibir de aquí a 15, 20 años ni un maldito euro de las arcas públicas, o alguien me corrigió una vez, y ahora ya dejo la ironía y paso a hablar completamente en serio, no hace ni un año que alguien que sabe mucho, mucho, mucho de economía, ninguno de los que hemos citado, pero sabe tanto como ellos, era economista y era mujer. Me decía, sí, hombre, pensión sí vamos a cobrar. Lo que pasa es que a lo mejor cobramos 300 euros. Un poquito, claro. Bueno, ¿Y eso por qué? Si Escrivá dice, bueno, y todos los ministros socialistas que lo han sido, que es una mentira y es una fake de los medios fachas de ultraderecha decir que el sistema de pensiones está quebrado. Bueno, mira, hay con 4 datos, no quiero abrumar con muchos más, pero con 4 datos te vas tú y los que nos escuchan a darse cuenta rápidamente. Vamos a ver, tenemos los números que la gente maneja, igual no son exactamente precisos, yo los voy a dar con precisión. Hay 9 millones de pensionistas, algo más, casi 9,1 millones de pensionistas en España, pero que perciben 10,1 millones de pensiones. Correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algún pensionista, al menos 1 millón y pico de pensionistas, que perciben más de una prestación. Puede ser una prestación por jubilación, incapacidad permanente, viudedad o cualquiera otra. Que trabajaron en el extranjero. Hay muchas personas que afortunadamente moran entre nosotros, las conocemos, que estuvieron 10, 15 años en Francia o en Alemania y tal, y siguen cobrando también del Estado alemán y del Estado francés. Por supuesto. Pero bueno, esas al final no son prestaciones que paga el Estado español, solamente paga las que se generaron en España. ¿No? No se pierden las que se generan afuera. Pero bueno, ¿a dónde voy? 10 millones de pensiones, 9 millones de pensionistas, 12.000 millones en números redondos, un poquito más, casi 12.100, lo que es la nómina mensual que se paga, ¿verdad? En 14 pagas. En 14 pagas, claro, me refiero a la seguridad social. Y esa cifra no incluye, porque insisto que no se manejan todas, lo que paga el Estado también a lo que se llama clases pasivas. Es lo mismo, son pensionistas también. Ahí están las no contributivas, Julián, lo digo para que el respetable no se nos pierda. Los 12.000 millones están contributivas. Desde aquellas famosas, que sé que no son muchas, pero hay mucha, mucha viuda, por ejemplo, que las perciben, bueno, mucho SOBI, muchas, en fin. Si tú ya que lo preguntas, de esos 10 millones de pensiones que paga el Estado español, casi 2,5, 2.350.000 y tantos mil, son de viudedad. Por tanto, casi una cuarta parte de las pensiones que paga el Estado español son pensiones de viudedad, ¿verdad? Por tanto, son importantes. No están. Pero lo que decía, 12.000 millones, algo más, 12.019, 12.000 millones prestaciones contributivas en general, seguridad, régimen general, autónomos, viudas, orfandad, etcétera. Y otros 1.515 millones de clases pasivas. Luego no hablamos de 12.000, hablamos de 13.500, casi 14.000. El número de pensionistas crece a un ritmo de 1,1-1,2% anual. Por tanto, en números redondos, 100.000 pensionistas más al año, ¿verdad? Al año. Esto no para, no frena. Da igual si eres millennial, si eres baby boomer o lo que tú estabas diciendo, no sé qué otra generación. La X. La X, bueno, pues la X, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que no solamente se incorporan casi 100.000 pensionistas al año, sino que los que se incorporan con una pensión notablemente más alta. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, y tengo el dato aquí, la pensión media, da igual, quiero decir, jubilación, viuda, etcétera, la pensión media del sistema general, del sistema de la Seguridad Social en España en 2022 fue 1.196,35 euros, casi 1.200. Pero es que las nuevas altas que se están incorporando con datos hasta agosto de 2023, el último que ha proporcionado la Seguridad Social, se incorporan con una pensión media de 1.439,8 euros, casi 1.500. Claro, de 1.200 a 1.440... Eso es un 30 y tantos %. Claro, sí, efectivamente. Sobre la pensión media, un 20,35. Entonces, claro, si el número de pensionistas crece a una
tasa del 1,1-1,2% anual, y las pensiones nuevas que se incorporan, claro, no ponemos las que se van, los que fallecen tenían unas pensiones muchísimo más bajas, ¿no? Si los que se van con pensiones por debajo de la media, y los que entran con pensiones un 20% por encima de la media, no se sostiene. Esto es imposible, no se sostiene. A lo cual hay que añadir, sé que a muchos dicen, bueno, pero esto es un tópico. No es un tópico. Antes, bueno, yo empecé a cotizar con 20 años. Mi primer contrato digno de tal nombre en un medio de comunicación, que aquí cito mucho, que era Glorioso, y estaba por la calle Oquendo, y después, cuando sacan las televisiones privadas en este país, tenía 20 años. Ya había trabajado, pero bueno, pues en otro régimen. Entonces, dices, claro, es que ahora, para que un joven le hagan un contrato como el que a mí me hicieron con 20 años, pues a lo mejor tiene que tener 27, 28 o 30. Con lo cual se estrecha el segmento de tiempo. Claro, pero luego la gente sale a la calle y dice, nos quieren jubilar a los 70. Dices, coño, es que si empiezas a trabajar 7, 8 años más tarde o a cotizar y encima pretendes jubilarte 5 años antes, pues entonces la cuenta termina de no salir del todo. Muchas veces los ejemplos gráficos la gente los entiende inmediatamente. Yo voy a poner el mío. Yo tengo 2 hijos de 22 años y medio. Uno ya ha terminado y está haciendo un máster, la otra termina pues un doble grado este año, y los dos se han incorporado tan pronto como han podido, porque así lo han querido, y me parece muy bien, al mercado laboral en prácticas. Se han incorporado con 21 años y medio, por tanto, muy tempranito. Pero ya están cotizando. Sí, pero 350 euros es el salario que perciben en prácticas, y oye, yo les digo siempre, yo pagaría porque pudierais hacer prácticas, ¿verdad? Pero encima les pagan. Pero claro, tú imagínate, con un salario de 350, ¿cuál puede ser la base de cotización? Y van a estar así hasta que tengan 25. Son los que primero se incorporan. Es un caso excepcional. Lo normal es que los que entran a cotizar, empiezan a trabajar con un contrato del tipo que sea, entran de 25 años en adelante. 25, 27, 28 y con una base de cotización muy baja, ¿no? Con lo cual, pues es que efectivamente, digamos, el crecimiento de los ingresos del sistema no puede venir por la vía de los nuevos cotizantes. Tiene que venir por la vía de los que ya estamos. Yo sigo todavía, de los que ya estamos. Y no solamente de los que ya estamos, sino de los que tenemos una base de cotización más alta. Ya sabes, además, que ahora mismo, para 2024, ya se ha aprobado subir al 5%, la base reguladora, la base máxima de cotización a la Seguridad Social. Un 5%. Subida alrededor de un 5%. ¿Esto nos lo podemos permitir? Nos podemos permitir el pagar, y desde luego lo último que deja de pagar un Estado, por varias razones, no siendo la menor de ellas, que lo acaba de decir Julián, que es que son 9.100.000 votos, aunque solo fuera por eso, y sobre todo porque es de justicia, no se puede dejar de pagar una sola pensión. Ahora, ¿nos podemos permitir subir un 8, un 8,5 y para el ejercicio que viene un 5, un 5 y pico? Pues fíjate, lo va a entender todo el mundo de una forma muy fácil. Subir un 5% las bases de cotización implica subir como mínimo ese 5% en los costes de la Seguridad Social, que forman parte de los costes salariales laborales de las empresas. Como aproximadamente la Seguridad Social es un 30, un 35% del coste del salario que pagan las empresas, esa subida de la base reguladora de cotización máxima del 5% tiene una incidencia inmediata del 1,5% como mínimo en los costes salariales de las empresas. Y la pregunta es, las empresas españolas, que en su mayoría son pymes, en un 95% son pymes, mini pymes, micropymes, ¿se pueden permitir el efecto combinado de, uno, que los costes salariales, además de lo que suba el salario, que será lo que sea, el 4%, es lo que ha ofrecido la COE y la ICEPYME, el 4% de salario directo, el 1,5% de costes de seguridad social, ya estamos en el 5,5%, reducción de la jornada laboral, porque se pretende reducir de las 40 horas que no las cumple nadie. En España la jornada laboral está en 37,8 horas como media, ¿no? Sí, pero es que las pymes y micropymes sí que están en 40, ¿no? Entonces, le metes todo ese efecto combinado, le metes las subidas de impuestos que están sufriendo también las pymes, minipymes,
Porque efectivamente dice, bueno, el impuesto sobre sociedades no se ha modificado del tipo impositivo del 25%. Sí, claro, pero se están corrigiendo algunas de las deducciones, desgravaciones, etcétera, que podían tener, con lo cual la subida del impuesto sobre sociedades también sube. Ya sabes que está en vigor, se ha aplicado, ya se va a empezar, se aplica en 2024, el tipo mínimo del impuesto en el 15%. Esto es verdad que está aprobado por la OCDE y otros organismos oficiales, ¿no? La empresa pequeña, la mediana, la pequeña, no puede soportar este incremento de costes si no fuera a cambio de algo de lo que no se habla, es incrementar la productividad, que es de lo que nadie habla. Claro. Claro, no se lo puede permitir. Se nos ha acabado el tiempo y adquiero un compromiso contigo, Julián. Venga. La semana que viene nos vamos a centrar, amén de lo que hay y de la actualidad, en un asunto que yo hoy quería tratar contigo, pero nos vamos de tiempo de Generación Euro y se lo comeríamos a la segunda dosis. ¿Cuál es la perspectiva o la coyuntura de tipos de interés para el ejercicio que viene? Ya comentamos algo ayer con Ladero y también con Daniel, me parece. No sé si llegué a preguntarle por este asunto, creo que sí. Es decir, reunión, tanto de la Reserva Federal, como siempre al día siguiente, el Banco Central Europeo. Hoy tiene su reunión el Banco Central. Hoy, a la hora a la que estamos grabando al mediodía, todavía no se han reunido, pero entre unas horas o estarán en ello y sabremos también las decisiones que adopta el Banco Central Europeo. Yo le preguntaba ayer a Ladero, por ejemplo, que es un buen amigo, un analista económico, él no veía a corto plazo la perspectiva de bajada de tipos. Ayer Powell, no sé si se volvió loco o se tomó un buen vino de Rioja y anunció bajadas de tipos para marzo, por haceroslo muy corto en un minuto. El mercado, decía esta mañana un analista en una cadena especializada, el mercado se ha vuelto loco. Hombre, tío, que yo he estado en bolsa años, amigo, y el mercado se vuelve loco cuando abres. Yo he visto en una situación muy concreta que es irrepetible un gap al alza de un 10% y cuando empezó los primeros estacazos de verdad de la crisis del 2008, un lunes, porque estos te la preparaban en el fuera de hora el fin de semana, vi un gap que a todos los largos les mató, un gap a la baja de un 10%. Pero es verdad que los mercados, también estamos a fin de año, parece que han acogido muy bien las palabras del presidente de la Reserva Federal Americana y han iniciado ese típico rally alcista para ajustar también carteras de las últimas semanas de diciembre. Perspectivas dentro de esa previsible, yo no sé si tú piensas que los tipos realmente van a bajar o lo que van a hacer es que se van a mantener estables. Bueno, primero siento haberme extendido y haberte impedido que podamos hablar de lo de los tipos, ¿no? Me das la oportunidad de cebarte para obligarte a volver la semana que claro viene que sí. y hablar de tipos de interés. La Fed, la Reserva Federal, se puede permitir no subir tipos. Es la tercera sesión que se celebra en 2023, después de 11 subidas consecutivas que ha tenido desde el mes de marzo. Correcto. Es la tercera vez en que no suben tipos, los mantienen, están en el rango de 5,25, 5,50, es un 1% más que en Europa, sí. Y se lo puede permitir porque están en pleno empleo. Claro. La tasa de desempleo es el 3,2. La pregunta es, ¿se lo puede permitir Europa? Europa se lo va a permitir, no tengo ninguna duda de que hoy el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en el 4,5. Pero mientras que la Reserva Federal, tú lo has dicho, parece que los bajará a partir del mes de marzo, bueno, eso el mes de abril, el señor Powell. Parece. Yo también coincido que lo podrá hacer. Sin embargo, el Banco Central Europeo no podrá bajarlos, por lo menos, ya no digo hasta bien entrado el primer semestre, sino probablemente hasta que no termine el primer semestre, junio 2024 o julio 2024. Por tanto, nosotros estamos en tipos más bajos, tardaremos más tiempo en que las bajadas sean efectivas. Una frase, un titular, y terminamos, Julián. El 2024 para los españoles, para el bolsillo medio de una familia, de un particular, de un individuo, ¿va a ser bueno, regular o malo? Menos dinero en el bolsillo no puede ser bueno para nosotros.